Tengan un cordial saludo. Mi nombre es Francisca Salomé Condori Vargas y nuevamente estamos con las lecciones de la línea de noviazgo y la familia. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la primera parte sobre cómo podemos formar una familia con bases de la palabra del Señor. Bien, vamos a entrar en la introducción. Nosotros tenemos que entender que si no hay la voluntad de Dios, va a haber familias en crisis, va a haber problemas no solamente en la pareja, sino también en todo a su alrededor, en sus seres queridos. Entonces es importante que nosotros tengamos que formar la familia. Esta maravillosa institución de la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que tener esos principios bíblicos para que tengamos éxito formando y empezando en cuanto a la familia. La familia como una institución divina, Dios ha creado a la familia, Dios es el dueño de la familia y Dios ha terminado y ha determinado un propósito para la familia. También Dios prevé todo lo necesario para la familia. El orden de Dios para la familia es, primero es Dios para tanto el novio como la novia, segundo va a ser su familia y tercero va a ser su iglesia, ¿no? La iglesia, la congregación donde va a servir al Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro de 1 Corintios 11:3 que el marido es la cabeza de la mujer, que debemos tener mucho en cuenta también esto en cuanto a las hermanas, ¿no? Las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, Efesios 5:22. De la misma manera, también tenemos que entender más adelante los hijos tienen que ser obedientes a sus padres, nos habla en Efesios 6:1. Y también tenemos que darnos, si nosotros, los jóvenes, una pareja ha empezado bien en cuanto a esto del noviazgo, entonces me imagino que sí va a tener un éxito en cuanto es a formar la familia, ¿no? Entonces también continuamos con lo que es también los propósitos de esta familia, qué valores la familia de Dios nos ha permitido tener, que sepamos poner prioridades correctas en la familia, que asumamos cada uno los roles que nos corresponden, respetarnos tanto el uno como el otro, ¿ya? Entonces la familia es la primera célula de la sociedad humana que ha comenzado con la unión del hombre y la mujer, que constituye el refugio para el perfecto desarrollo de los integrantes de una familia. Dios mismo lo santificó, lo consagró, nos habla en Génesis 2:24, ¿no? De la misma manera vamos a definir algunos propósitos de la familia, como por ejemplo compañerismo mutuo, Génesis 2:18, extensión de su plan divino de Dios, y también en lo que es la propagación de la raza humana, nos habla también en Génesis 1:28, ¿no? Y multiplicarse, dice, ¿no? Entonces, de la misma manera, establecer los límites correctos. La familia fue creada para que establezca límites de protección, de seguridad, también de afecto, de amistad, y enseñándoles un modelo de vida según la palabra de Dios, tanto el esposo como la esposa y también los hijos, ¿no? Vamos a definir algunas prioridades en la familia. Efesios 5:21 nos dice que Dios es primero, la familia está luego, como decíamos, y también nuestra relación familiar afecta también a mi servicio en cuanto a la iglesia. Los requisitos nos habla en 1 Timoteo 3:4-5, los ojos de la iglesia van a estar siempre puestos también en lo que es la familia que está sirviendo al Señor, ¿no? La oración que tiene que tener, porque si no va a ser también para nosotros una piedra de tropiezo. Y por último, también vamos a definir algunos roles en lo que es la familia. Primero va a estar Dios, el esposo, la esposa, los hijos, que dice la palabra de Dios. A los esposos los dice en Efesios 5:21, nos dice, esposos, amad a vuestras esposas, dice, ¿no? También de la misma manera al esposo le dice que a la esposa le dice que debe estar sujeto a su esposo. A los hijos los dice, obedezcan, sean obedientes a sus padres, en el libro de Efesios 6:1-2, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos
poniendo algunos parámetros en cuanto es también la familia y el formar la familia. También continuamos con esto que es la segunda parte en lo que es formando la familia. Vamos a ver cómo el esposo, Dios ha puesto, ha dado, ha deseado para el esposo algunas funciones que él debe cumplir, ¿no? Entonces ahí está, él tiene que ser líder, tiene que ser proveedor. Nos habla de la palabra del Señor líder en el libro de 1 Corintios 11:3, como proveedor está en 1 Timoteo 5:8. ¿No? Entonces, de la misma manera, también estamos hablando de lo que él debe ser un ejemplo primeramente para sus hijos, para con su esposa, ¿no? Ejemplo del corazón de Dios, porque en él descansa también la autoridad. Un papá, un esposo, cuando dice algo, lo tenemos que de alguna manera siempre obedecerlo, ¿no? Entonces, en el corazón de Dios está siempre a favor de la reconciliación, la restauración. Esto incluye el perdonar, servir y sanar. Debe ser rápido, constante en perdonar, ¿no? Entonces, Jesús perdonó antes de que le pidieran perdón, ¿no? Entonces, tenemos que ser de esa manera también. Bueno, a los esposos les habla de esa manera, ¿no? Entonces, la esposa también, ¿cómo debe ser o cuáles son sus papeles, sus funciones? Deben ser, como dice la palabra del Señor, la esposa es como la iglesia, Jesús como el esposo, ¿no? Entonces, hablamos también en Efesios 5:22 al 24, los esposos necesitan ser respetados y honrados, ¿no? Entonces, a la mujer le dice que es ayuda idónea en Génesis 2:28, Proverbios 31 del 10 al 12. La palabra ayuda idónea proviene de un término hebreo que significa rodear. Esta es la función vital de rodear al esposo con apoyo, con exhortación, con edificación cuando sea necesario, ¿no? Pone a disposición también de su esposo todas las cualidades santas concedidas, ¿no? Entonces ella te va a permitir también como esposa guiar con sabiduría, con firmeza a toda su familia también. De la misma manera, la mujer es una administradora, nos habla en el libro de Proverbios 31:13 al 27. También la esposa es como un reflejo del amor de Dios, como un reflejo de la creatividad de Dios. También está en 1 Corintios 12:7, perdón. Como intercesora y discernidora también, ¿no? La mujer es sabia. Si alguna hay, dice, alábenla, dice, ¿no? Entonces, en el libro de Proverbios. ¿Cómo ser los padres que Dios desea para con sus hijos, ¿no? La disciplina, la educación para con los hijos es algo, una tarea que no hay una institución donde aprender. Dios mismo nos tiene que enseñar a través de su palabra y con las experiencias, ¿no? Entonces, en el libro de Proverbios 22:6 nos dice que la disciplina y la educación son muy importantes, ¿no? Los propósitos de la disciplina es que, como dice su palabra en el libro de Apocalipsis, eh, Dios ama y disciplina al que lo ama, ¿no? Entonces, de esa manera también nosotros tenemos que entender cómo administrar la disciplina. Inmediatamente dice en el libro de Eclesiastés 8:11, ¿no? Y también este tema nos hace entender, ambos como esposo y esposa tengan esta lección, expone su responsabilidad para con Dios y no solo la responsabilidad entre ustedes. Permanezca siempre en ambos se puede decir, la firmeza cuando se disciplina a los hijos, y que no uno defienda a uno de sus hijos y el otro, porque esto ya es tal vez caer en, ¿qué se puede decir?, describilidad al varón, tanto la mujer si pueda defenderse de su hijo, ¿no? Entonces, también ya para concluir esta línea de lecciones de la formación de la familia, también nosotros el propósito es que puedan comprender que no hicieron un contrato con el matrimonio, sino un pacto con su cónyuge, que decidan cambiar sus propias vidas para lograr un anhelo con Dios unidos, ¿no? También vamos a hablar, terminando, la columna de relaciones sobre la base del pacto. ¿Qué significa esto? Es un significado
al alcance del pacto de Dios. También hay clases de pactos, por ejemplo, cuando se habla de los pactos entre Dios y el hombre, ejemplo, ahí está la Biblia, registra 8 pactos entre Dios y el hombre, Adán, Abraham, David, etcétera. Podemos hablar de muchos otros ejemplos, ¿no? A través de estos pactos Dios se compromete con el hombre, ¿no? Para la redención de la raza humana. También otros pactos entre dos individuos, por ejemplo, la amistad. Hablamos de la amistad entre David y Jonathan, ¿no? Entonces, muy importante también la amistad. Otro pacto, si hablamos esto del matrimonio, existen promesas, términos, ¿no? Promesas, cuando hablamos de promesas nos hicimos ciertas promesas, ¿no? El uno al otro, el día de su boda. También algunos términos, ¿no? Se han comprometido a ciertos términos como por ejemplo para el bien, estando en el bien o en el mal, en riqueza, en pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, otro pacto es el compañerismo, ¿no? Compañeros de pacto, ¿no? Primera Corintios 7:4 también nos habla, ¿no? Y terminando el significado del alcance de una sola carne. La palabra del Señor también dice, ¿no? Que ya no son dos, más son una sola carne también, ¿no? Dios hizo al hombre, a la mujer, sacó de la costilla del hombre, dice, no podía haber sacado tal vez de otro lugar, pero ahí nos hace entender que la mujer siempre estará al lado del varón, ¿no? Entonces, como Adán y Eva, ¿no? Fueron creados. Y también hablamos de esto para finalizar. El mundo se junta, una palabra que quiere decir juntar, estar al lado, ¿no? Significa que se pone al lado de la otra persona, pero que en cualquier momento puede correrse y dejar de estar junto a esta persona. En cambio, la palabra unir tiene que ser tan correctamente en entender, es formar parte de la esencia de la otra persona. Un ladrillo puede estar junto al otro, pero no unido. Pero cuando el material entra a ambos ladrillos, el otro lo une y se hace un solo bloque. Y si esto se separa, entonces corre el riesgo de romperse y parte del material que está unido queda destrozado, ¿no? Entonces nunca vuelve a hacer lo mismo ese bloque de ladrillos. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo es ese material, esa herramienta que los une a nuestro Dios primeramente y luego a ellos, ¿no? Entonces, es lo que une a una pareja en el matrimonio cuando se hace sobre la base de la palabra de Dios, sobre la base del pacto de Dios. Están destinados a ser un solo bloque y la separación rompe sin poder volver a ser lo mismo. Espero que le haya servido mucho estas pequeñas pautas en cuanto a la formación de familia a los jóvenes que me están escuchando o a ti que me estás escuchando también. Muchas bendiciones y gracias por escuchar.